El río Estigia no siempre ruge. A veces es un espejo de ébano donde se reflejan las vidas que están a punto de terminar. Yo lo siento todo. Siento el último suspiro, el último latido, la última lágrima. No soy juez, no soy un verdugo. Soy el barquero, el cronista de los finales. Cada alma que cruza mi barca me paga con su historia, con el peso de sus últimos momentos. Y hoy, un nuevo eco ha llegado a esta orilla. Soy Caronte y esta es la crónica que me trae el viento. Era un fin de semana de hace ya varios años. Un sol tibio prometía un día de descanso. María, con la sabiduría en sus 50 años y la resiliencia grabada en cada gesto, se preparaba para la jornada. Pero este día no era como cualquier otro. Una promesa latía en su pecho. La tarde anterior, su patrona le había dicho, con una voz cálida que resonaba como un eco en su memoria, que al día siguiente irían al río y que trajera a sus hijos para que se divirtieran. Su único trabajo sería ayudar a cuidar a los niños y a poner la comida. No te preocupes por nada, le había asegurado Inés, su patrona. Solo llega temprano para irnos todos juntos. Y María, con el corazón encendido de una chispa inusual, les había anunciado a sus pequeños la gran noticia. Niños, busquen sus salvavidas, una pelota de plástico y sus trajes de baño. Mañana iremos al río. Mi patrona me ha invitado. Los pequeños emocionados corrieron a buscar sus tesoros. Desde la pérdida de su padre, los niños no habían conocido muchas salidas, pero el trabajo de María con Inés había traído una lenta pero constante mejoría. Aquella mañana el entusiasmo era palpable. Se despertaron temprano, se prepararon para salir y desayunaron rápidamente un par de sándwiches, la anticipación borrando el sabor. María se encargó de que fueran presentables. Iban a ir con su patrona después de todo. Una señora de alta cuna, cuya educación había perpetuado en sus hijos con una humildad que permitía la sana convivencia con los hijos de María. Al llegar a la casa de Inés, la patrona ya estaba lista para partir. Inés buscó unas últimas cosas y le pidió a María que le ayudara a subir todo a la camioneta. Cuando todo estuvo listo, se dispusieron a salir de ahí con rumbo al río. Llegaron a la orilla de una carretera secundaria, donde uno de los hijos de María se bajó a abrir un pequeño portón de metal que marcaba la entrada a una antigua hacienda familiar de Inés. Era el santuario perfecto para un día libre. El sol de la mañana se reflejaba en el río transparente y acogedor. Horas de risas y juegos se sucedieron. El agua fresca lavando las preocupaciones. La felicidad era absoluta. Un burbujeo constante, pero con un presagio susurrado por el viento. El cielo comenzó a encapotarse. Nadie le dio importancia. No olía lluvia, solo una brisa ligera, casi un alivio del calor. Los niños siguieron inmersos en su mundo de juegos acuáticos. A los minutos, Inés gritó con voz fuerte y alegre: ¡Es hora de comer! Todos afuera del río. Y todos salieron a comer. El almuerzo fue un festín de sencillez y camaradería. Unas tortas preparadas por ellas dos señoras que dejaron de ser patrona y empleada para convertirse solo en seres humanos pasando un buen momento. Estuvieron descansando un rato más para reposar los alimentos mientras los hijos jugaban a la pelota y otros buscaban insectos. Pero el calor regresó y con él la llamada del río. Decidieron meterse al río nuevamente buscando alivio.
El cielo, sin embargo, ahora estaba teñido de un gris más profundo, y los primeros truenos distantes apenas perceptibles vibraban en el aire. Aún no caía una sola gota. Mientras el tiempo pasaba, María empezó a notar que le costaba más moverse dentro del río. No se percataron de que la tormenta sí había empezado, pero no donde estaban, sino río arriba, y ahora su furia incontrolable descendía. La corriente se volvía más brava de un momento a otro, e Inés se desesperó gritando con voz aguda y llena de terror: ¡Salgan del río! ¡Salgan del río ya! A lo lejos, la orilla se desdibujó en una marea bronca y café. El río, antes transparente, se transformó en un monstruo de lodo, rocas y árboles arrancados de raíz, descendiendo con una velocidad antinatural. El pánico se apoderó de María y sus hijos. Inés gritaba, su voz rota por el terror, implorando: ¡Salgan! ¡Salgan! Pero ya era tarde. Solo los niños ágiles y jóvenes lograron zafarse de la trampa. María, una mujer de hogar de 50 años, sin la fuerza atlética de la juventud, no pudo. Con una última y sobrehumana fuerza empujó a uno de sus hijos hacia la orilla, sus ojos fijos en la salvación de su sangre. La corriente la arrastró sin piedad, alejándola a unos metros lejos de la orilla hacia unas piedras muy grandes que había en medio del río, hacia la fatalidad. Fue entonces cuando el infierno se desató por completo. Aquella corriente con lodo, piedras y ramas los alcanzó. Un torrente brutal. La lluvia se desató con la furia que solo en las zonas cálidas y húmedas suele pasar. Una tormenta muy fuerte, con vientos huracanados y un río desbordando. María, aferrada con una sola mano a la efímera protección de la piedra, ya no podía más. Su cuerpo, entregado a la lucha, se había rendido. Su mente comenzaba a desconectarse. La certeza de su momento inminente. Una paz extraña en medio del caos. La desesperación de Inés por ayudarla, el llanto y grito de sus hijos por no poder hacer nada, llamaron la atención de otra familia que iba pasando en su coche. ¡Rápido! ¿Qué hacen ahí? ¡Salgan de ahí! La corriente los va a alcanzar. Les veían gritar desesperados, como viendo la muerte misma. El conductor del coche volteó al río y vio a una débil y ya resignada María sujetándose apenas con una mano de la piedra. No podía más. Supo que había llegado su momento. El conductor corrió a su coche y trajo una soga. Se la tiró a María, pero fue inútil. María ya no estaba. El río de la vida, implacable, arrastra consigo los destinos. A veces la corriente se vuelve un sendero de dolor y sacrificio. Mas en la furia de sus aguas turbias, esta alma fue traída hacia mí por el río mismo, una ofrenda de valor y amor materno, y ahora, como siempre, la llevaré a la otra orilla. Yo seré el guía de su último pasaje. Soy Caronte, y la barca siempre regresa.